Buenas noches, mi nombre es Luisette Cristín Jade Bayona Quesada y en esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Pedro Alba, quien fue condecorado por el Comité de Pacificación del Comando Político Militar de Pasco. Bueno, señor Pedrito, en esta oportunidad le vamos a preguntar sobre el terrorismo. La primera pregunta es, ¿qué fue el terrorismo en el Perú? Bueno, primero saludarte y agradecer la oportunidad de explicar un tema que es muy sensible y que generó una etapa muy especial en la historia del Perú. El terrorismo para el Perú, para nuestro país, representó una época negra, una época muy difícil, por la destrucción, por el dolor y por la muerte que generó este terrorismo. Fue una época de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha desesperanza, de mucho miedo. Fue una época que dejó miles de muertos inocentes, e incalculables daños a la propiedad pública y privada. El terrorismo se ensañó con las autoridades de las localidades, de los departamentos, de las provincias, de las ciudades. El terrorismo se ensañó contra las fuerzas del orden, contra las fuerzas militares. Se ensañó contra poblaciones vulnerables, comunidades que no tenían nada que ver en este problema. Se ensañó contra las empresas públicas, contra las empresas privadas, contra los servicios básicos y esenciales de la población. Fue una época de apagones, una época de coches bomba, de atentados selectivos, de juicios populares, de extorsiones, de cupos y de cárceles del pueblo. Eso significó el terrorismo para el Perú. Dios quiera que no se vuelva a repetir una situación similar, porque creo que tampoco en esta oportunidad estaríamos preparados para enfrentar una situación de este tipo. La verdad es que fue una situación muy fuerte. Muy dura, muy dura. Y usted me comenta que fue condecorado por el Comité de Pacificación. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue el terrorismo para usted? ¿Y cómo así llegó a esta meta? Bueno, el terrorismo me encuentra a mí trabajando en una mina importante en la ciudad de Cerro de Pasco. Y como sabemos, el Perú es un país minero cuyas exportaciones de minerales representan el 50% de la exportación total de nuestro país. Entonces yo trabajaba en un sector que era el sector minero, que es un sector básico, no solo de la producción, sino de la economía nacional. En mi condición de administrador de la mina, pude vivir muy de cerca este fenómeno del terrorismo. ¿Por qué muy de cerca? Porque yo vivía en la ciudad de Cerro de Pasco, y la ciudad de Cerro de Pasco era una de las ciudades más convulsionadas de todo el Perú. En realidad, todo el departamento de Pasco. Pude vivir mi primer paro armado. Wow, paro armado. En que nadie sabía qué significaba un paro armado. Tuvimos que aprender que el paro armado era que nadie puede hacer ninguna actividad de ningún tipo, y negocios, comercios, empresas, transporte paralizan sus actividades. Y se llama paro armado porque si no se obedecía esta consigna de paralizar las operaciones, Sendero destruía los locales, los campamentos, los vehículos de transporte y obligaba a que la gente viviera ese paro armado. Pude vivir los juicios populares que hacían los terroristas. Como ellos se atribuían que venían del pueblo y que luchaban por el pueblo
para lograr un gobierno del pueblo, hacían sus juicios populares, que consistía en convocar a la población y hacer que la población juzgara a sus autoridades. En el caso de la mina, juzgaban a los ejecutivos de la mina. O sea, la población tenía en sus manos el poder de decidir la vida o la muerte de las autoridades. Por eso se llamaba juicio popular. El dirigente del terrorismo convocaba a la población, presentaba a la gente que era autoridad en esa zona y preguntaba a la población cómo era cada autoridad. Si la población respondía que era una autoridad mala, negativa, coimera, corrupta, Sendero en ese momento mataba a la autoridad. Y así, uno a uno de las diferentes autoridades del lugar. O sea, no se respetaba la vida humana cuando, por ejemplo, si no le caías o no estaba bien en el pueblo, no respetaban la vida humana, no. Por más que lo merezca o no lo merezca. Así es. Y era pues el mensaje que transmitía el terrorismo, ¿no? Mediante el terror, mediante el miedo, subyugaban a la gente y les mostraban la imagen de que trabajaban para el pueblo, de que luchaban por el pueblo, para lograr un gobierno del pueblo. Pero eso no era así, ¿no? Pude ver también en mi condición de administrador de la mina cómo infiltraban a trabajadores senderistas que boicoteaban y saboteaban las operaciones de la mina y también lastimaban a los trabajadores. Malograban nuestras instalaciones, volaban nuestras torres de luz, volaban las torres de alta tensión, volaban las presas de agua que teníamos y así dañaban no solo a la empresa donde yo trabajaba, sino al sector minero en general. Pude ver la renuncia de muchas autoridades políticas, porque el mensaje que les daba el terrorismo era: o estás con el pueblo, estás con nuestra ideología, o estás muerto. Ese era el mensaje que transmitía el terrorismo. Las autoridades, cuidando su vida, cuidando su familia, renunciaban, se iban, abandonaban los cargos, tanto en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en las entidades de gobierno, incluso en la misma policía y en las mismas Fuerzas Armadas. Pude ver también cómo Sendero y el MRTA, que representaban el terrorismo, generaban el caos en toda parte que iban. Generaban el temor, el terror, el miedo. Incluso a nivel de nuestros funcionarios tuvimos la pérdida de 2 jefes a quienes Sendero Luminoso secuestró, los torturó, los mató y los hizo volar dentro de la camioneta. Ah, fue dentro de la camioneta, no Sí. fue afuera ni tampoco lo sorprendió en la mina. No, entraron a la mina, capturaron a los máximos jefes de la mina, encerraron a los trabajadores en el almacén y se los llevaron a los 2 máximos jefes de la mina. En el camino hicieron un alto, los torturaron, ya los habían secuestrado previamente, los mataron y luego los volaron. O sea, volaron la camioneta con ellos adentro. Me tocó la penosa labor de reconocer los cadáveres, que prácticamente era muy difícil, participar en el proceso de la morgue y tener que hablar con los familiares de la situación que había pasado. Esta situación de terror, de miedo, de que las autoridades abandonen sus puestos, renuncien a sus cargos, hizo que el gobierno tomara la decisión
de establecer zonas de emergencia. Cerro de Pasco, Puno, Huancavelica, Cusco eran zonas de emergencia. Zonas declaradas así porque había una emergencia nacional. Y en esas zonas de emergencia el gobierno establecía un comando político militar. Este comando político militar reemplazaba la labor de todas las autoridades políticas: alcalde, gobernador, juez de paz, jueces, fiscales, y asumía el rol del comando político de la zona por el departamento. Se cambiaron los puestos. Claro, o sea, ellos se hicieron cargo de todo el tema o de todo el manejo político de la zona. Y también se llamaba comando político militar porque tenían la autoridad plena sobre las fuerzas armadas de la zona y sobre la policía. Claro, justo es el certificado que usted recibió por el Comité de Paz, ¿no? Por el Comité de Pacificación. Acá se puede evidenciar cómo el señor Pedro Alba pudo tener este certificado gracias a su apoyo con la policía y con los militares. ¿Y nos puede comentar un poco sobre la reflexión o cómo llegó a tener este certificado tan preciado para nuestro país y para usted? Bueno, yo amo a mi país. Tuve oportunidad de viajar al Canadá y no lo hice porque no quería irme de mi Perú. Pero amando al Perú, uno tiene que tomar un compromiso. Uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que comprometerse consigo mismo a seguir sus principios, sus valores, sus sueños, sin permitir que un problema, un fenómeno como el terrorismo continúe. Yo voy a leer claro. Voy a leer lo que dice este reconocimiento que se nos otorgó a aquellas personas que teníamos esos ideales de libertad, de justicia, de amor al país, de amor a los demás, de ver un Perú grande, fuerte. Y este diploma, esta condecoración dice lo siguiente: el Comando Político Militar reconoce al señor Pedro Alba Peñaranda como legionario por la paz, en mérito al permanente apoyo y colaboración con las fuerzas del orden, en mérito al cumplimiento de sus funciones profesionales y en la búsqueda de crear las condiciones de pacificación en la zona de emergencia durante el año en que yo estuve apoyando al Comando Político Militar. Este apoyo permitió que la ciudadanía desarrolle sus actividades normalmente y contribuyó al desarrollo nacional. Este reconocimiento, esta condecoración la firma el general del Ejército Peruano, Alfredo Rodríguez Riveros, jefe del Comando Político Militar de Pasco. Y concluyo con eso, señorita Lisset. Uno tiene que tener sus convicciones claras, tiene que amar al Perú, tiene que luchar por el Perú y tiene que tomar una posición para salvar a su Perú. Eso significa luchar, defender, apoyar, contribuir con que nuestro Perú sea cada vez más grande. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista, señor Pedro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luisa Cristín Jade Bayona Quesada y hoy día nos toca entrevistar al señor Freddy Caso. Buenos días, señor Freddy Caso. Buenos días. Hoy día le voy a preguntar sobre qué fue el terrorismo en Latinoamérica. Bien, buenos días. Yo te puedo indicar que el terrorismo acá en el Perú, nosotros que hemos vivido en esa época de los 80 y 90, fue una época muy desagradable. Tal como le indica su nombre, algo de terror, donde un grupo de jóvenes o personas contrarias al régimen democrático de acá del Perú trataban de tomar el poder
teniendo como referencia el terror, el miedo. Empezaron con las comunidades campesinas, tratando de darles miedo a ellos, que los apoyen, pero utilizando el terror. Luego llegaron a la ciudad, donde se sentía a cada instante lo que eran los coches bomba, destrozaban edificios, se vivía un ambiente de terror, de miedo, y con esa forma querían ellos subir al poder, asumir el poder. Eso es lo que hemos vivido en esa época de los 80, 90, que fue pues acá en nuestro país muy desagradable. Personas equivocadas, hay jóvenes que también eran llevados a ellos muy equivocados. Ellos creían que con esa forma iba a tener el apoyo de la población, pero no. La población no podía apoyar, al contrario, sentía mucho miedo, mucho terror. ¿Qué fue el terrorismo para usted? Porque me comentan que usted fue policía en esa época. Sí, claro. Nosotros estuvimos prácticamente apoyando directamente a nuestra población de que pues se capture a esas personas y tratar de encaminarlos a que desistan de esa acción que estaban llevando. Nuestra población, el Perú, estaba viviendo una situación muy desagradable, y los policías fueron prácticamente ese grupo de personas de policías fueron los que pacificaron el Perú, dando su vida. Muchas personas o familias han perdido a sus familiares que son policías. Ellos no solamente aquí en Lima, sino en provincia, eran emboscados, eran atacados por personas equivocadas que ya se habían agenciado de armas. Pero ¿cómo? Matando policías, les quitaban el arma, una forma desigual. No era nada que frontal, que uno los podía ver, sino era los emboscaban en un momento que uno está en una patrulla o te encontrabas en un lugar, en un restaurante, eras atacado, los policías eran atacados. Pero nunca el policía dio su paso hacia atrás, siempre continuó hasta que llegó el momento que realmente se dio el golpe para poder pacificar el Perú al capturar pues al cabecilla, ¿no? Que es Abimael Guzmán. Se logró ello y empezó el Perú nuevamente a renacer, ¿no? Y se ve ahorita la tranquilidad acá en nuestro Perú. Así es, sí. ¿Y qué reflexión sacó de bueno, la reflexión de que esas formas de violencia, esa forma de querer adquirir el poder o subir al poder por la fuerza, cuando la ciudadanía no está de acuerdo con esa forma, no da resultado. Nosotros como policías o cualquier ciudadano creo que aconseja a los jóvenes que hay formas más inteligentes de poder llegar a asumir el poder, no utilizando pues su capacidad, sus estudios, sus habilidades, más no utilizar la violencia, la fuerza, en ese caso el terrorismo, utilizar armas, eliminar personas para subir el poder. Creo que no es. En estos tiempos me parece que lo que debe dominar es el conocimiento, la inteligencia. Ahí va a tener el apoyo hasta de los niños. Y ahorita en Perú pues nos sentimos felices de vivir en un ambiente de tranquilidad, de paz, gracias pues a la pacificación que se hizo. Y ojalá que nunca más se vuelva a repetir lo que es el terrorismo. Muchísimas gracias por su intervención. Sí, gracias también.